Continuamos con más de la emisión estelar de Noticias Globovisión y es momento de conocer las principales informaciones que se generan más allá de nuestras fronteras. Y lo hacemos en el Medio Oriente, donde continúan las tensiones. Israel lanzó decenas de ataques en el sur del Líbano y el líder del movimiento chiita libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, advirtió con una declaración de guerra. Esta es la segunda ola de bombardeos lanzadas por la aviación israelí en el sur y sureste del Líbano, después de que el ejército israelí anunciara otra campaña contra unas 30 plataformas de lanzamiento y otras infraestructuras pertenecientes al movimiento de resistencia libanés. La ofensiva israelí sobre el Líbano coincidió con el discurso del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, sobre la oleada de explosiones de aparatos electrónicos que esta semana causaron 37 muertos y casi 3.000 heridos en el Líbano. Nasrallah reconoció que el estallido de aparatos de comunicación de miembros de su agrupación constituyó un duro golpe y prometió un castigo contra Israel. El ejército israelí confirmó que 2 de sus soldados murieron este jueves tras los nuevos ataques lanzados por Hezbollah contra el norte de ese país. La Organización Mundial de la Salud, por su parte, informó que está colaborando con el Ministerio de Salud libanés para apoyar a los hospitales que están sobrepasados por el número de víctimas de los estallidos. Entre tanto, Estados Unidos y Francia instaron a una desescalada en el Medio Oriente ante los temores crecientes de una guerra total en la región tras los ataques atribuidos a Israel contra Hezbollah en Líbano. Y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, y el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, se reunieron en Madrid para instar al amplio reconocimiento del Estado palestino y a la desescalada del conflicto en el Medio Oriente. Apreciamos mucho las posiciones de los estados amigos que han reconocido el Estado de Palestina y hacemos un llamamiento a todos los estados que todavía no nos han reconocido a que lo hagan. Existe el Estado de Israel, existe el Estado de Palestina. Abbas también insistió en la convocatoria de una conferencia de paz internacional en consonancia con la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, que en julio de 2024 calificó de ilegal la anexión del territorio palestino. El jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, defendió la petición de Abbas, ya que a su juicio Israel debe respetar las medidas cautelares establecidas por la CIJ y concluir con la ofensiva. Asimismo, pidió una desescalada regional en Medio Oriente. Hoy el riesgo de escalada ha vuelto a aumentar peligrosamente, lo veníamos comentando el presidente Abbas y yo mismo, en el Líbano, por lo que tenemos que hacer un nuevo y firme llamamiento a la contención, a la desescalada, a la coexistencia pacífica entre países, en definitiva, a la paz. Esta es la primera visita de Abbas a Madrid desde que España reconoció a Palestina como Estado en mayo pasado. Según las partes, el reforzamiento de lazos bilaterales es beneficioso en la búsqueda de soluciones al conflicto con Israel, mientras que el Medio Oriente afronta intensos ataques en la frontera con Líbano. Ahora nos vamos a Latinoamérica porque en Ecuador al menos 2 personas resultaron heridas de bala, una entre ellas una funcionaria de prisiones, tras un intento de asesinato ejecutado por sicarios en Quito. El ataque ocurrió la mañana del jueves cuando las víctimas transitaban por una concurrida carretera de Quito y fueron interceptados por 2 sujetos a bordo de una motocicleta. Los sicarios, sin mediar palabra, dispararon continuamente contra el vehículo e hirieron a la funcionaria en el cuello, aunque se encuentra estable. Por su parte, el hombre que le acompañaba recibió 2 balazos de gravedad en el tórax y fue sometido a una intervención quirúrgica. Como medida de seguridad, la policía activó un despliegue en los alrededores del hospital para evitar que los criminales puedan intentar otra arremetida. En lo que va de 2024, al menos 3 funcionarios de prisiones, incluida la directora de la cárcel más grande de Ecuador, han sido asesinados. Ecuador lidera la mayor tasa de homicidios en Latinoamérica, con 47 por cada 100.000 habitantes para 2023. La escalada de violencia obligó al gobierno a decretar conflicto interno armado a inicios de este año. El
El Congreso peruano interpelará el próximo 2 de octubre al ministro de Ambiente, Juan Carlos Castro, por presuntas irregularidades en el combate de los incendios forestales. Con 84 votos a favor, el titular de la cartera de Ambiente fue citado al Parlamento para que responda tras la demora en declarar estado de emergencia en las regiones afectadas por los incendios. El miércoles, el ministro declaró estado de emergencia en 3 de las localidades más asoladas por las llamas. Sin embargo, el decreto era reclamado desde hace varios días por la Mancomunidad Regional Amazónica. Hasta principios de esta semana, el funcionario había descartado la medida, a pesar de que los incendios han dejado 16 muertos y más de 3.000 hectáreas destruidas. Las organizaciones no gubernamentales atribuyen los incendios a una severa sequía y a la carencia de inversión pública para la gestión de riesgo. A lo largo del año, 96 personas han resultado heridas y más de 1.800 damnificadas por el desastre. Y hasta aquí las noticias internacionales en la emisión estelar de Noticias Globovisión. Hacemos una pausa y al regreso, información deportiva y del arte y el entretenimiento.